Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. La nueva Suprema Corte no revisará amparos de deudores fiscales. Tendrán que pagar. Reconoce la Corte derecho de comunidades indígenas a ser consultadas cuando un acto de Estado les afecte. Otorgan amparo a 9 parteras tradicionales contra norma que limita el ejercicio de su oficio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con un enorme gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia determinó no revisar amparos promovidos por empresas Electra y TV Azteca en casos sobre créditos fiscales por impuestos sobre la renta. La nueva Suprema Corte de Justicia determinó no revisar amparos promovidos por las empresas Electra y TV Azteca en casos sobre créditos fiscales por impuestos sobre la renta. No lo revisará porque, de acuerdo con ministras y ministros, ninguno de los asuntos representa un interés excepcional en tema de derechos humanos y constitucionalidad, que son requisitos que establece la propia Constitución y la ley en la materia para que la Corte revise un amparo directo. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes precedentes, ya ha estudiado la constitucionalidad relativa. Se considera, y derivado de lo anterior en el proyecto, se considera fundado el recurso de reclamación porque no debió admitirse el amparo directo en revisión. Este asunto, pues como es del dominio público, fue ampliamente litigado. En particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 cefas, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales. No se argumenta que el Tribunal Colegiado de Conocimiento se haya apartado de algún precedente aplicable emitido por esta Suprema Corte, lo que se traduce en la continuidad y concordancia de los precedentes de la propia Suprema Corte. Por ello, el presente asunto no reviste un interés excepcional. En los diversos casos, el SAT determinó los créditos fiscales contra las empresas y fueron confirmados por sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las empresas promovieron amparos directos contra las resoluciones que confirmaron los créditos y los tribunales colegiados negaron ampararlas. Ante la negativa, interpusieron recursos para que la Suprema Corte los revisara y en esta sesión pública, esta nueva Corte decidió no hacerlo al resolver recursos de reclamación contra acuerdos de la anterior presidenta de la Corte que los había admitido, así como las propias peticiones de revisión. En el fondo no logró demostrar, con las pruebas conducentes, la correcta transmisión de las pérdidas fiscales entre sus sociedades controladas, para efectos de la pérdida en la enajenación de acciones que dedujo por determinada cantidad de su resultado fiscal consolidado en el año 2008 y que fue rechazada por la autoridad hacendaria y que motivó el crédito fiscal determinado. Por todo lo anterior, los créditos fiscales quedaron firmes. Para Plural TV, Mario López Peña. En la sesión pública de este jueves inició el desarrollo doctrinal de la nueva Corte respecto de derechos de comunidades y pueblos indígenas tras la reforma del año pasado al artículo 2 de la Constitución, sobre todo en su reconocimiento como sujetos de derecho público, el derecho a la consulta y la autoadscripción. Esto al resolver un amparo en el que hubo pronunciamientos por la prerrogativa de las comunidades para defenderse frente a violaciones de derechos y el respeto a las decisiones colectivas. Históricamente, los pueblos indígenas no han acudido a la sede jurisdiccional en nombre propio, con su representación propia, sino siempre a través de otras autoridades que le dan personalidad jurídica y por lo tanto voz en los procedimientos jurisdiccionales. Yo creo que llegó la hora en que los pueblos indígenas hablen por sí mismos, a través de sus instancias de autoridad, fijar el alcance de estos elementos que conforman
la nueva realidad constitucional para pueblos y comunidades indígenas. El juzgado 14º de distrito en Baja California ordenó que las autoridades deben reconocer a las parteras como practicantes autónomas de servicios de salud. Al reconocer la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres parteras, el juzgado 14º de distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, concedió una suspensión provisional en el juicio de amparo 751/2025 sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 020 de atención materna y neonatal. Con ello se benefician 9 mujeres parteras tradicionales pertenecientes a diversos pueblos originarios, entre ellos Mixteca y Purépecha, representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública. En su resolución, el juzgado de distrito ordenó que las autoridades deben reconocer a las parteras como practicantes autónomas e independientes de la normatividad aplicable a los servicios de salud del Estado. Además, instruyó a las autoridades a que se abstengan de impedir, limitar o sancionar su ejercicio con base en la norma impugnada, así como de realizar actos tendientes a su registro en el Registro Nacional de Parteras o exigirles capacitaciones o supervisiones ajenas a su cultura de origen. La resolución también dispone que las autoridades reconozcan oficialmente la actividad de las parteras representadas, a fin de que puedan ser dotadas de los certificados de nacimiento correspondientes. La juzgadora advirtió que la ejecución del acto reclamado podría causar daños irreparables tanto a las parteras como a las personas gestantes que eligen ser atendidas conforme a sus tradiciones. Este fallo se suma a criterios emitidos por tribunales colegiados en la Ciudad de México, Estado de México y Chiapas, que han concedido suspensiones similares contra la NOM 020 de la Secretaría de Salud. Para Plural TV, Jesús Daza. Este jueves se presentó el libro La Doctrina Constitucional de la Suprema Corte. Pese a que hay distintas herramientas para la difusión de las tesis y jurisprudencias de la Corte, son diversos los obstáculos para transmitir con claridad los precedentes establecidos por el máximo tribunal. Académicas y especialistas coincidieron en lo anterior durante la presentación del libro La Doctrina Constitucional de la Suprema Corte, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Gran parte del trabajo jurisdiccional tiene que ver con el uso de precedentes, con el uso de tesis, ¿no? Por supuesto con las leyes y la Constitución, pero el derecho judicial juega un rol importantísimo. Ahí están las sesiones del Pleno, intervenciones en Justicia TV, las presentaciones de libros, es decir, hay una gran forma de verlos. Y los cuadernos de jurisprudencia, aun cuando son un ejercicio con pretensiones académicas que se hacen desde el área académica de la Corte, siguen siendo una comunicación institucional. O sea, sigue siendo la Corte hablando. Son más de 300,000 las tesis que se encuentran vigentes, según mencionaron, pero no existen tesis de todas las sentencias de amparo en los que la Corte haya establecido o cambiado un criterio relevante. Además, el propio semanario, como medio de difusión, no publica todas las decisiones del máximo tribunal. Otro obstáculo para la difusión lo representa la compleja redacción de las sentencias, porque su extensión es de hasta más de 300 cuartillas. O sea, si algo evidencia en los cuadernos es que necesitas un equipo de personas altamente especializadas, entrenadas, y con el tiempo solo para eso, para que realmente entonces se conozcan las decisiones de la Corte, de manera sistemática, clara, a través del tiempo, etc. Si no es así, si alguien no se sienta a hacerlo, difícilmente se van a conocer. Los cuadernos de jurisprudencia han desarrollado un trabajo muy importante en la sistematización de criterios. Sin embargo, su impacto ha sido limitado al interior del Poder Judicial, dijeron. Para Plural TV, Laura Murillo. Estamos en el noticiario nocturno. Vámonos rápidamente a unos mensajes. Volvemos con más. Continuamos. Suman 56 muertes por tuberculosis y sarampión en la Sierra Tarahumara. Así es, ya estamos de regreso. Vámonos con más. En aumento los contagios por tuberculosis y sarampión, principalmente entre la población indígena.
Veamos los detalles de esta información. En la Sierra Tarahumara se han registrado este año 56 muertes por tuberculosis y sarampión, lo que ha significado un repunte de contagios principalmente entre la población indígena. Con datos de la Secretaría de Salud del Estado, del 1 de enero al 12 de noviembre suman 582 casos de sarampión y 147 de tuberculosis en 17 municipios de la región. De las 21 muertes por sarampión, 17 son de personas rarámuri y de las defunciones por tuberculosis, al menos 10 fueron de infantes de la misma comunidad. Entre las principales causas de mortalidad por tuberculosis destacan la atención médica tardía y la movilidad constante, dijo Enrique Reyes, coordinador estatal del programa de microbacteriosis. La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico, pero muchas veces se interrumpe el tratamiento por la migración temporal en busca de empleo y en el caso del sarampión, la principal causa del brote es la falta de vacunación entre la población indígena y complicaciones como la neumonía que han provocado la mayoría de los decesos entre infantes y personas desnutridas o con sistemas inmunitarios debilitados. Para Plural TV, Lilian Moreno. Brigadas de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional continúan con la búsqueda de 16 personas desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, detalló el apoyo brindado a las personas damnificadas. Indicó que se desplegaron 960 brigadas, que censaron 104.417 viviendas dañadas, incluyendo a 20.486 personas de comunidades indígenas, para lo cual se desplegó también un apoyo de 7.426 millones de pesos. 7.426 millones de pesos, que ya fueron distribuidos a 104,000 familias. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal. Todavía quedan algunas comunidades donde están las Fuerzas Armadas ayudando a limpiar. En tanto, el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala desechó un amparo interpuesto por habitantes de la colonia agrícola Zaragoza, esto al norte de Puebla capital, quienes aseguran que ese territorio en realidad pertenece al municipio de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala. El juzgado había admitido a trámite el recurso en el que los quejosos exigían una restitución por la demolición de viviendas en la localidad. Sin embargo, al requerir información a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla sobre por qué se estaría interviniendo un área que no es de su competencia, esta respondió que la zona es parte del municipio de Puebla. Así, la demanda fue desechada por quedar sin materia. Por su parte, los quejosos aseguran contar con un decreto firmado por el expresidente Porfirio Díaz para asegurar que los terrenos fueron adquiridos legalmente y que las ventas de lotes que se han realizado en los últimos 2 años son legales. La diputada local Ana Yurixi Leiva del Estado de México presentó una iniciativa en el Congreso local para que quienes cuenten con una licenciatura en medios alternativos de solución de conflictos puedan ejercer como juezas o jueces civiles, tal como lo hacen las personas egresadas en Derecho. Esta propuesta, indicó, reconoce los avances normativos y científicos en la resolución pacífica de conflictos, además de que busca reducir de 3 a 2 años de experiencia profesional mínima requerida. Incluir estos perfiles, añadió, fortalecería la justicia cívica, reduciría rezagos y mejoraría también la atención de conflictos comunitarios antes de que escalen al ámbito penal. En otros temas, el Consejo Nacional de la Tortilla fomenta programas de financiamiento para el desarrollo de este sector. Con el propósito de fortalecer la inclusión financiera y mejorar las condiciones de vida de los productores de tortilla, el Consejo Nacional de la Tortilla impulsó programas de financiamiento, capacitación y ahorro que permitan potenciar el desarrollo económico del sector. Esta iniciativa, aseguró el director de la CNT, contribuye a la estabilidad económica de sus agremiados y modernización de las más de 125,000 tortillerías en todo el país. El tema del código QR es que cada negocio afiliado lo va a tener a la vista
Lo estamos haciendo, de hecho, estamos ya con un proveedor que va a tener ahí el código, tú vas a llegar y si tú tienes tu tarjeta vas a pagar directamente y de forma muy rápida. Asimismo, se reconoce el papel fundamental de las tortillerías en la economía nacional y en la seguridad alimentaria del país. Aseguraron que se impulsará el uso de herramientas tecnológicas para garantizar el acceso a servicios médicos, apoyos sociales y mecanismos de seguridad financiera para los afiliados al CNT. Los servicios para todos los afiliados al Consejo y sus familias incluyen algunas coberturas que me parecen muy interesantes porque tienen que ver con la vida diaria y tienen que ver con mejorar su vida e impactar su economía. Y todo esto es un ecosistema que puede apoyar el que el precio de la tortilla eventualmente mejore. Con imágenes de Jacobo Parrilla e Israel Trejo, para Plural TV, Rosy García. Y a fin de visibilizar el trabajo de artesanos y difundir las expresiones tradicionales de México y su protección a través de la propiedad intelectual, se presentó la primera muestra cultural en la Facultad de Derecho de la UNAM. La vida, la muerte, la familia, sus orígenes, es lo que inspira a artistas a desarrollar sus obras, para difundir las expresiones tradicionales mexicanas y su protección a través de la propiedad intelectual. Fue presentada una primera muestra cultural en la Facultad de Derecho de la UNAM. El objetivo es visibilizar el trabajo de nuestros artesanos, de los autores. Como ustedes pueden ver, incluso también interesar a los alumnos con trabajos in situ de los autores de arte plástica. Y en este caso difundir lo que son los derechos de autor, la propiedad intelectual, que es un compromiso de todos, ¿no? Este cuidado y esta protección y esta salvaguarda de todos los creadores, de las creaciones, de artesanos. Artistas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, la Sociedad de Autores y Compositores de México y artesanos de Lacas de Olinalá Guerrero participaron en la exhibición. Esta obra realmente fue expuesta en el 2017 para la Bienal de Beijing. Esto, se dedicó a hacer, el tema era el camino de la seda. La combinación ya completa de la pieza se empieza a trabajar con diferentes materiales, que son los acrílicos como una pequeña base, pero después viene lo que es trabajo de piroxilinas, lacas automotivas, ceras y ciertas aguadas. En particular, esta obra es una colaboración de AMPAC, de la Asociación Mexicana de Parkinson. Es un artista con Parkinson. Más adelante tenemos a un artista con discapacidad visual, en donde también generamos esas colaboraciones y esa vinculación en esta parte de equidad. Hay sonidos, hay muchas cosas en el patrimonio cultural y específicamente de la música que tiene una identidad, es un tema identitario de las comunidades y esto es para resaltarlo, pero para protegerlo al mismo tiempo. El arte es nuestra historia, la música, la pintura, entonces tenemos que seguir trabajando porque las nuevas generaciones la tecnología nos está avasallando, entonces tenemos que seguir nosotros trabajando y que la gente nos conozca, vea el arte, de qué se trata. Grandes autores en México como Siqueiros, Orozco, González Camarena ayudaron a formar este tipo de sociedades en el cual hacer la conciencia de que el arte mexicano también tiene una importancia general en el mundo y que tiene un impacto internacional. Con imágenes de Alejandro Barrientos e Irving Martínez para Plural TV, Laura Murillo. La alcaldía Cuauhtémoc retiró los sellos de suspensión al albergue La Casa de las Mercedes, de donde fueron rescatadas 30 menores de edad que eran presuntamente abusadas, luego de que el establecimiento cumpliera con las medidas de protección civil.
El gobierno de Hidalgo inició la búsqueda de terrenos para la reubicación de las familias que resultaron afectadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos. La migración a zonas seguras se hará con su aprobación y consentimiento. Comisiones del Congreso del Estado de México estudiarán una iniciativa que busca eliminar el fuero a todas las personas servidoras públicas sin importar su nivel jerárquico, para que puedan ser investigadas, procesadas y enjuiciadas en caso de que cometan algún delito. La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación en contra de altos mandos de la dependencia por presuntos actos de corrupción y extorsión. Además, anunció la salida de los titulares de 3 fiscalías especializadas. Después de 43 días, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto para poner fin al cierre del gobierno que, de acuerdo con estimaciones, habría provocado pérdidas por hasta 14,000 millones de dólares, además del despido de más de 4,000 trabajadores federales, esto allá en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el paquete presupuestal que incluye financiamiento para agencias federales y extensiones temporales de fondos hasta el 30 de enero próximo, para brindar estabilidad temporal luego de semanas de parálisis. El objetivo de esta extensión es evitar nuevas interrupciones del financiamiento y lo que tiene que ver con la función gubernamental, mientras se negocia un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades tanto de republicanos como de demócratas. 6 de las 10 causas de muerte en nuestro país están directamente relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. En nuestro país se destinan 552,000 millones de pesos para el tratamiento del alcoholismo, lo que equivale al 2.1% del Producto Interno Bruto. Este gasto podría ser evitado si se considera que las muertes asociadas al consumo de alcohol son 100% prevenibles, afirmaron organizaciones civiles convocadas por la Red de Acción contra el Alcohol. 6 de las 10 principales causas de muerte en nuestro país están directamente relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Las enfermedades del corazón, los tumores malignos, las enfermedades del hígado, los accidentes, los eventos cerebrovasculares y las agresiones. El alcoholismo es una enfermedad relacionada con otras 60 enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la cirrosis hepática. El 80% de los delitos se llevan a cabo bajo los efectos del abuso del alcohol y el consumo de otras drogas. 20 millones de personas en México presentan un consumo problemático con el alcohol. En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, este 15 de noviembre, organizaciones civiles coincidieron en que existen 3 medidas efectivas para disminuir el factor de riesgo para esta problemática de salud pública. 1. Aumentar los impuestos a bebidas alcohólicas. 2. Controlar la disponibilidad de estas. Y 3. Restringir la publicidad. Hacemos nuevamente un llamado al Congreso, al Ejecutivo y a las autoridades de salud a colocar este tema en el centro de la agenda pública. México no puede seguir posponiendo las decisiones que puedan salvar vidas y reducir los costos sociales y económicos del consumo de alcohol. Para Plural TV, Citlali Pérez. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 28 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Destaca que entidades financieras y comerciales no podrán cobrar comisiones por servicios, seguros y membresías no autorizados previamente en contratos o sin consentimiento del usuario, y que los bancos deberán garantizar a usuarios el derecho a cancelar tarjetas de crédito o débito por mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. La propuesta del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de establecer límites a las cuotas de intercambio que los operadores de terminales de punto de venta pagan a los emisores de tarjetas podría ser contraproducente y funcionar como un control de precios, y no beneficiaría a comercios y consumidores e inhibiría la inversión, alertó BBVA.
En el 2026, las AFORES bajarán el monto de comisiones por administrar los recursos de las y los trabajadores a 0.537% desde el 0.547 actual, medida que no impactaría a las administradoras, pues la reducción no es tan pronunciada como en el 2022, cuando significó la reducción del 30% de sus ingresos por comisiones, dijo Guillermo Samarripa, titular de la AMAFORE. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.